hermoso cantar, es hermoso alabar a nuestro Dios, pero también es hermoso abrir su palabra y escuchar el mensaje que viene de Él. Es un mensaje de Dios hacia cada uno de nosotros, a través de nuestro hermano, pero es un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que les invito a ponernos muy alerta, a ponernos fuertes para que no nos venza el cansancio, el sueño, tal vez la digestión, el bochornito, el calor, y pongamos nuestros 5 sentidos en escuchar el mensaje de la palabra. Nuestro hermano Gama, adelante. Buenas tardes, hermanos. Pues sí, pensando en lo que decía Dani, pues creo que sí son muchos factores los que tenemos en contra, ¿verdad? El cansancio, el calor, la digestión, ¿y qué más? Muchas cosas que tenemos, a veces incluso hasta nuestra propia carne, ¿no? Yo creo que incluso eso nos puede ser un poquito de peso, de estorbo, para un momento en el cual pues Dios habla en nuestras vidas y en el cual podamos meditar un poquito en su palabra. Pues hoy, viernes de Semana Santa, normalmente en las iglesias pues se predica un mensaje acerca de lo que sucedió al pie del Gólgota. De hecho, así se anunció cuando programamos esta actividad, viernes al pie del Gólgota, y pasaron muchas cosas ahí, muchas cosas al pie del Gólgota, muchas cosas al pie de la cruz, que sería muy amplio, muy profundo el poder meditar en cada una de ellas. Se escucharon muchas palabras, muchas frases ahí. De hecho, algo tradicional de esta fecha en las iglesias es predicar un sermón acerca de las 7 palabras. ¿Sí han escuchado eso? Solo a manera de recuerdo quiero que traigamos a la mente precisamente esas palabras que normalmente se predican, que normalmente se enseñan y que son conocidas así como las 7 palabras. No son precisamente 7 palabras, son 7 frases que normalmente se le llaman 7 palabras. ¿Alguien recuerda algunas? Son 7. Recordamos tal vez 1 o 2, ¿verdad? O 3, o las 7. Pero bueno, recapitulando, se mencionó ahí una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se menciona también ahí una palabra de salvación. El Señor Jesús le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en pocas palabras, eres salvo. Una palabra de salvación. Una palabra de amor también. El Señor Jesús le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo, a Juan: he aquí tu madre. Una palabra de amor. No quería dejar desamparada a su madre y la encomienda ahí al discípulo. Una palabra de angustia también. ¿Cuál creen que sea la palabra de angustia? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También hubo una palabra de sufrimiento, y aquí recordando su naturaleza humana. Una palabra de sufrimiento, ¿cuál sería? Tengo sed. Demostrando ahí su perfecta humanidad, su completa humanidad, decía: tengo sed. Una palabra de triunfo, ¿cuál creen que sea? Consumado es. Una palabra de triunfo, y sobre esta palabra precisamente es que nos vamos a centrar. Y por último, una palabra de seguridad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice: y dicho esto, expiró. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, en este momento recordar a través de tu palabra, a través de la meditación en ella,
Señor, lo que sucedió en aquella cruz del Calvario, en aquel monte Calvario, en el cual, Señor, fue hecho un acto de juicio, de justicia, Señor, sobre el pecado. Tristemente, ese pecado fue cargado sobre alguien inocente, alguien que nunca cometió pecado, Señor, pero así fue tu plan, así fue diseñado este plan. Y como resultado, Señor, estamos cada uno de nosotros. Dice tu palabra que somos el fruto de la aflicción de tu alma. Y gracias porque tu Hijo Jesucristo quiso cargar con cada uno de los pecados de quienes estamos aquí, con cada uno de los pecados de quienes hemos creído a lo largo de la historia, a lo largo de los años, de los siglos, y cargó completamente con ese pecado y nos cargó a nosotros completamente con su justicia. Te agradecemos, Señor, porque así quiso hacerlo, así quisieron ustedes hacerlo. En aquel momento en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaron en la solución que tendría el problema del pecado, así fue diseñado este plan y así se cumplió. Te agradecemos y pedimos que al meditar en ello, Dios, podamos meditar, reflexionar, conmover nuestra alma, nuestro espíritu por aquello que sucedió en la cruz, pero también, Señor, darte a ti la gloria y la honra por el resultado, porque ese resultado nos da esperanza y nos da vida eterna. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues recordando un poquito entonces esas frases, esas palabras, ya recordamos cada una de ellas y aunque no se encuentran todas en orden, se encuentran en los diferentes pasajes que relatan la crucifixión del Señor Jesucristo. Un orden más o menos es el que leíamos, pero como les decía, no vamos a meditar en las 7 frases o en las 7 palabras. Solo quisiera centrarnos en una de ellas y les decía que es la frase consumado es, una palabra de triunfo, una palabra de victoria. Consumado es. Y me llama la atención porque en griego, en el idioma griego, es una sola palabra la que al español se traduce como consumado es. Y esa palabra es tetelestai. No sé si la han escuchado. Tetelestai es una palabra griega que viene de una raíz, de la raíz griega del verbo teleo, que significa varias cosas, tiene un significado muy amplio. Significa completar, significa pagar, terminar, llevar a cabo o completar un proceso. Todos esos significados tiene la palabra o el verbo teleo. Teleo significa todo esto: completar, pagar, terminar, llevar a cabo o completar un proceso. Y ya conjugada esta palabra, se pronuncia de esta manera, tetelestai. Esta palabra se encuentra en indicativo perfecto en voz pasiva. ¿Dirán qué es eso? Pues rara vez vamos a entender exactamente para qué nos sirve eso, pero lo que quiere decir esto, que se encuentra en indicativo perfecto de voz pasiva del idioma griego, quiere decir que es un hecho completado con un efecto permanente. Un hecho completado con un efecto permanente y que es ejecutado por alguien más. O sea, por alguien, al estar en tercera persona, quiere decir que no lo hizo un ser humano, o no lo hizo el que está hablando, no lo hizo el que está narrando, ni de quien se está hablando, sino de alguien más. Es en tercera persona. Así que, pensando en este significado, dice Juan 17:14, que ayer leíamos un poquito acerca de la oración sacerdotal, el mismo Señor Jesucristo, cuando ora al Señor, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y usa precisamente este verbo también: he acabado la obra. ¿Dónde se encuentra este verbo? En la frase acabar.
acabar la obra, he completado la obra, he terminado el proceso, he hecho todo lo que se había pensado, he hecho todo lo que se había planeado, todo lo que se había dicho está hecho, está completado. Y respecto a esta palabra precisamente, respecto a esta frase, hay muchos comentarios, pero a mí me llamó la atención un comentario de Charles Spurgeon acerca de esta palabra, tetelestai. Dice Charles Spurgeon: es la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Es la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Así que como que va adquiriendo entonces cierto significado, cierta importancia esta palabra para nuestro estudio el día de hoy. También Charles Spurgeon dice: un océano de significado en una gota de lenguaje. Esa sola palabra necesitaría de todas las demás palabras que hayan sido pronunciadas o que se pudieran pronunciar para poderla explicar. Es inconmensurable, dice. Es alto, no lo puedo alcanzar. Es profundo, no lo puedo entender. Entonces, ¿tanto así tiene un significado una sola palabra? Claro que sí. El significado está en qué implica esa palabra, qué parte de la obra, en este caso de la obra de salvación, está explicándonos esta palabra. Esta palabra implica que la obra se ha terminado, que la obra se ha concluido, y es como cuando un artista, pensemos por ejemplo en un escultor. Tal vez no tenemos un escultor por aquí dentro de la iglesia, pero podemos imaginarnos de un escultor para hacer todo el proceso, para llevar a cabo y hacer una escultura. Yo me imagino que no es que ahorita la comienza y mañana en la tarde ya la terminó. Dependiendo del personaje, dependiendo de la obra que realiza el escultor, escoge primero la piedra, escoge de qué material tiene que ser, escoge la forma, le da, se la imagina ya procesada, ya terminada, comienza a buscar los materiales, busca los cinceles, busca los martillos apropiados para hacer su obra. Entonces el escultor comienza este proceso, lo hace por días, va moldeando, va martillando. Tal vez los primeros martillazos, pues sí hay que quitar pedazos grandes, es un poco fácil, digamos, pero a medida que se va completando la obra, va siendo más preciso, va siendo todavía más delicado el trabajo, va requiriendo más sabiduría, va requiriendo más dedicación, va requiriendo más tiempo, más cansancio. Y cuando está a punto de terminarla, checa por adelante, por atrás, por el perfil, por todos lados, qué le falta, qué le sobra, qué más tiene que hacerlo. Y por fin, cuando da los últimos detalles, se pone a contemplar su obra y dice: consumado es. Una palabra parecida a esto. Pensando en ello, entonces, el Señor Jesucristo en la cruz pronuncia precisamente esta palabra: consumado es. Pronuncia esta palabra, y la misma palabra de Dios nos dice acerca de todo este proceso. Así como pensamos ahorita en el escultor, para la obra de salvación hubo un diseño. La obra de salvación no fue algo que a Dios se le ocurrió cuando ya no supo qué hacer, cuando ya no veía solución y ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué paso doy? ¿Ahora qué decisión tomo? Cuando el pecado ya estaba totalmente desatado, cuando los pensamientos de los seres humanos eran de continuo solamente el mal, no podemos creer que ahí el Señor pues
se vio acorralado y se vio sorprendido y haya dicho, bueno, pues ahora ¿qué hago? Ahora pues no me queda otra más que enviar a mi hijo. No. Podemos pensar en la obra de salvación que fue una obra diseñada, pensada desde antes de la fundación del mundo. Y lo dice la Biblia, 1 de Pedro 1:20. ¿Alguien puede leerlo? Si no, ya aquí lo tengo. 1 de Pedro 1:20 dice así, desde el 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice aquí, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de la obra de salvación y está hablando de un plan. ¿Cuándo fue diseñado ese plan? ¿Cuándo fue destinado ese plan? Dice el versículo 20, ya destinado ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y podríamos pensar, bueno, tal vez se le ocurrió al Señor, pues cuando vio que Adán y Eva pecaron, cuando vio que por más advertencias que le ponía a Adán y Eva, no tomen del fruto que está en el huerto, lo mismo podemos pensar. No es que el Señor se vio sorprendido con ese acto de desobediencia, no es que el Señor se vio sorprendido con aquel pecado. El Señor diseñó este plan, lo dice la palabra de Dios, fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 también lo dice, el cordero que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo, así lo dice acerca del cordero. Y aunque el cordero, se está refiriendo a Cristo, fue crucificado en un momento de la historia, contabilizando, pues podemos pensar hace cerca de 2000 años, pero aquí Apocalipsis dice que el cordero fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo también. Quiere decir que todo esto ya estaba contemplado, quiere decir que todo esto ya estaba planeado, ya estaba diseñado, simplemente tenía que caminar el proceso, simplemente tenía que llevarse a cabo ese plan que tenía que ser ejecutado por el mismo, el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Como el siervo, entonces, cuando termina lo que se le ordena, o como el artista o el escultor, como pensábamos hace un momento, cuando termina su obra de arte, el Señor Jesucristo en ese momento también expresó esta palabra, consumado es. Cuando Cristo termina la obra, se puede entender entonces el proceso, o más bien el propósito de la ley y todas las figuras del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo es clavado en aquella cruz, cuando el Señor Jesucristo pronuncia esas palabras, es entonces que se vienen entendiendo todas esas cosas que fueron relatadas durante la ley, durante los profetas. Todas aquellas figuras, todas aquellas ordenanzas que Dios dio, por ejemplo, a Moisés, que Moisés las transmitió al pueblo, que se basaban en celebraciones, en fiestas, en sacrificios, en ordenanzas, sacrificios acerca de lo que se tenía que realizar, sacrificios ceremoniales, sacrificios para todo había sacrificios en el pueblo de Israel, para todo había ordenanzas, para todo había leyes, y todas ellas fueron encajando y fueron tomando sentido a medida que el plan de Dios se llevaba a cabo en el Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesucristo es clavado en aquella cruz, se vienen entendiendo y se vienen desvelando o quitando el velo todas aquellas cosas que no se podían entender.
Moisés, por ejemplo, como Moisés, que fue un profeta, se entiende que Moisés era una figura del profeta de profetas, que iba a ser el Señor Jesucristo, que iba a anunciar el Evangelio. Cuando Aarón tomó la actividad de sacerdocio, también estaba figurando el sacerdocio que iba a ser completado y que iba a ser llevado a cabo por el Señor Jesucristo. Cuando David fue coronado como rey, pensando en el más importante de los reyes de Israel, pues también estaba figurando que el Señor Jesucristo iba a ser el rey. Y ahí tenemos presentes los tres ministerios que se cumplieron en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. Y esos ministerios fueron anunciados desde el Antiguo Testamento, desde toda la historia del pueblo de Israel. Todos estos procesos, todos estos ministerios fueron anunciados y la gente tal vez no lo entendía. La gente tal vez no lo comprendía cuando se dijo que se celebrara la Pascua para poder salir de la esclavitud en Egipto. Todo tenía un significado y lo hemos estado viendo en el discipulado. Lo hemos estado viendo cómo esas órdenes y todos aquellos mandatos que Dios dio a través de sus profetas, principalmente a través de Moisés, todas esas leyes tenían un propósito de enseñar que todo ello se iba a cumplir en Cristo, que el Cordero tenía que ser sacrificado, que el Cordero tenía que ser perfecto, que el Cordero tenía que ser macho de 1 año, perfecto, sin ninguna mancha, y que su sangre era la señal para poder salvar al pueblo de Israel de la muerte. Su sangre untada en el dintel de la puerta prefiguraba aquella sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Así que todo esto entonces vemos en el significado de la palabra consumado es. Vemos entonces que el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo una obra que estaba diseñada ya desde antes de la fundación del mundo y que se vino fraguando y se vino completando. Y no fue de un día para otro, no fue ni siquiera de 1 año para otro. Fue a través de años, cientos de años, tal vez miles de años, en que desde el día en que se diseñó esta obra hasta que el Señor Jesucristo la completó estando en la cruz, se llevó a cabo. Y por eso dice esas palabras: consumado es, terminado es. Ahora, ¿por qué esas palabras? ¿O específicamente a qué se refiere el Señor Jesucristo con esas palabras, consumado es? ¿Qué es? Ya vimos en general qué es lo que consumó el Señor, la obra de salvación. Pero quiero que enumeremos 7 cosas. 7 cosas, tal vez hay más, tal vez podemos enumerar más, pero quisiera que pensáramos en 7 cosas que el Señor Jesucristo consumó, 7 cosas que el Señor Jesucristo terminó cuando fue clavado en aquella cruz del Calvario. En primer lugar, Hebreos 10, del 8 al 9. Voy a pedir que alguien por favor me ayude a leerlo porque veo que sí estamos un poquito cansados y cargados de sueño como los discípulos. Hebreos 10, 8 y 9. Gracias. Para quienes no lo escucharon, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen, ¿qué? Según la ley, lo que decíamos hace un momento. Y diciendo luego,
he aquí que vengo, está hablando el Señor Jesucristo, el Mesías, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Y dice, quita lo primero para establecer ¿qué? Esto último. ¿A qué se refiere con lo primero? Los sacrificios, las ordenanzas, las leyes. Dice sacrificios y ofrendas y holocaustos no quisiste. Ahora, ¿por qué Dios ordenó a través de Moisés los sacrificios, las ofrendas y todo eso, si después lo iba a quitar, si después lo iba a desechar? Ya lo dijimos hace un momento. En primer lugar, porque era figura de lo que había de venir. Era figura de Cristo. Todos aquellos sacrificios, todas aquellas ofrendas, holocaustos, figuraban al Cordero perfecto. Todos aquellos corderos, animales, figuraban al Cordero sin mancha, al Cordero último. Todos estos sacrificios tenían una característica. Dice, la Biblia enseña que estos sacrificios ordenados por Moisés cubrían el pecado. Cubrían el pecado. Cuando pensamos en esa palabra, cubrir, estamos pensando únicamente en que los maquillaban. Todos esos sacrificios hechos con animales, hechos con cosas corruptibles, cosas mortales, cubrían únicamente el pecado. Es como cuando tenemos una deuda. No sé quiénes han tenido deudas, yo nunca las he tenido, pero a veces sucede que negociamos con los bancos o negociamos con la persona a quien debemos y le decimos, bueno, me voy a poner al corriente con los intereses. Y ya, con tal de que no se ejecuten acciones penales o que me denuncies, pues. Entonces, cuando una persona cubre los intereses, se cubre solo una parte de ese compromiso que tenemos. Se cubren los intereses, pero el capital lo seguimos debiendo. Pues algo parecido era los sacrificios, así funcionaban. Los sacrificios ordenados por Moisés así funcionaban. Cubrían solamente, por decir así, los intereses, pero la deuda ahí estaba, el pecado ahí estaba presente. Entonces, el sacrificio del Señor Jesucristo viene a terminar, a completar todo ese sistema de sacrificios ordenados en el Antiguo Testamento para hacer un solo sacrificio que tuviera valor una sola vez y para siempre. Y por eso Juan el Bautista, ¿recuerdan cuando veía que venía el Señor Jesucristo, cómo se refiere a Él? ¿Sí recuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado del mundo, sino que quita, arranca, desaparece el pecado del mundo, desaparece la deuda. Y precisamente la palabra tetelestai también se refiere a una deuda material, a una deuda económica. Esa palabra también se usaba cuando una persona debía una deuda y alguien la pagaba y se pronunciaba esa palabra, tetelestai, consumado es, pagado es, ya no debes nada, ya no tienes por qué preocuparte. Entonces, una de las cosas que terminó el Señor Jesucristo, que consumó el Señor Jesucristo en la cruz, terminó con el sistema de sacrificios que solo cubrían el pecado. Número 2, cumplió también todas las profecías a la perfección. Todas las profecías a la perfección. También en el discipulado vimos una profecía. ¿Cuál es la primer profecía o la primer promesa acerca del Mesías que vimos ahí en Génesis? ¿Sí recuerdan? Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí el Señor Jesucristo estaba siendo anunciado, estaba siendo profetizado. A esta se le conoce como la primera profecía del Señor Jesucristo.
Dios estaba condenando ahí a la serpiente y le estaba diciendo que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a herir, a aplastar la cabeza, a destruir la cabeza. Aunque la serpiente iba a herir en el calcañar al ungido, al Mesías, sin embargo la serpiente iba a ser derrotada porque iba a ser destruida y iba a ser terminada, pisoteada en la cabeza. Obvio, la iba a pisotear ¿quién? El Mesías, el único calificado para hacerlo. De ahí que nosotros no podemos decir que nosotros pisoteamos a la serpiente o podemos pisotear a Satanás, como a veces se enseña o a veces incluso se canta, que nosotros pisoteamos y que nosotros, ¿cómo va él? Machácalo, lo podemos machacar. No, el único que puede pisotear la cabeza de la serpiente es el Señor Jesucristo, puede pisotear a Satanás. Y de esta manera termina, entonces, y cumple, a partir de ahí, cumple con todas y cada una de las profecías dichas acerca del Señor Jesucristo. Todas y cada una de las profecías se cumplieron, diciendo que iba a nacer en Belén, diciendo que iba a ser profeta, diciendo que iba a ser crucificado, diciendo que iba a resucitar al tercer día. Todas y cada una de las profecías se cumplieron en Cristo. Y por eso pudo decir el Señor Jesucristo, consumado es, consumado todo este cúmulo de profecías acerca de Él y que tuvieron su cabal cumplimiento en el Señor Jesucristo. ¿Aún quedan profecías por cumplir? Sí, aún quedan. Quedan por cumplir el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Y así como se han cumplido todas hasta el momento de la cruz, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que se cumplirá el regreso del Señor Jesucristo, de que se unirá a su novia, que es la iglesia, de que reinará con la iglesia y la iglesia reinará con Cristo, y que pasaremos la eternidad con Él. Todas esas profecías debemos tener la seguridad de que se cumplirán cabalmente, al pie de la letra. ¿Qué más? Ya lo habíamos mencionado, pero dice que cumplió la ley a la perfección. Estamos hablando también de la ley acerca de su procedencia. Él era judío, él era del pueblo de Israel, y como judío cumplió todas y cada una de las leyes que habían sido dadas a los judíos. Mateo 5, 17 y 18 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Muchos lo tachaban de eso. Muchos lo decían: ¿cómo dice que es el Mesías si anda alborotando a la gente, si anda haciendo todo esto, si anda diciendo que nos lleva a la contraria? Decían los fariseos. ¿Cómo es esto? Dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces el Señor Jesucristo cumplió la ley a la perfección, a cabalidad. Algo que nadie podía hacer, el Señor Jesucristo lo hizo porque era el Hijo de Dios, porque era perfecto y porque esa era su encomienda. No había venido a abrogar o a desobedecer la ley, a violar la ley. Al contrario, la había venido a cumplir y la cumplió al pie de la letra, la cumplió a la perfección. Y no solamente la cumplió, sino que también enseñó que se tenía que cumplir la ley. Y todavía más allá de lo que fue enseñado. Porque si recuerdan cómo les decía a sus oyentes: ¿oísteis que fue dicho? ¿Qué? Como ejemplo, ¿oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo te digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya es culpable de muerte. O sea que no solamente cumplió la ley, no solamente enseñó cumplir la ley, sino a ir
más allá todavía para cumplir la ley a cabalidad. Entonces, cumplió la ley y enseñó a cumplir la ley. Número 4, cumplió la justicia de Dios. Mateo 3:15. Cuando viene el Señor Jesucristo para encontrarse con Juan el Bautista y para que fuera bautizado por Juan el Bautista, desde el 13 dice, entonces Jesús, es Mateo 5:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué hacía? Se le oponía, diciendo que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A Juan se le hacía como ilógico. Juan lo reconocía como alguien mayor. Juan decía de él que ni siquiera era digno de desatar las correas de su calzado, ni siquiera era digno de estar postrado delante de él. Pero Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y de alguna manera se oponía Juan el Bautista a bautizar al Señor Jesús. Y la respuesta del Señor Jesús, pero Jesús le respondió, deja ahora, ¿por qué? Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se refiere esta palabra? La palabra justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Así es necesario que cumplamos todas las demandas de Dios. Así es necesario que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado, que no nos tenga que faltar nada, ningún requisito, que no tengamos, como se dice vulgarmente, cola que nos pisen, que no tengamos algo en lo cual nos puedan decir, es que esto te faltó, es que en esto fallaste, es que por esto ya no cumples con los requisitos, ya no cumples, ya no llenas las expectativas. El Señor Jesucristo llevó a cabo todas y cada una de las demandas de Dios, las ordenanzas de Dios, y de esta manera el Señor Jesucristo cumplió con toda la justicia de Dios, con todo lo que Dios exigía y aún más allá. Entonces, cumplió también con la justicia de Dios. Número 5, el Señor Jesucristo cumplió también amando a los suyos hasta el fin. ¿A qué se refiere esto? Juan 13:1. Juan 13:1, antes de la escena del aposento alto, Juan dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué hizo? Los amó hasta el fin. Entonces, el Señor Jesucristo consumó también a través del amor que tuvo a los suyos, a través del amor que manifestó a los suyos, consumó el amor de una manera que no nos podemos imaginar. Muchas veces había leído yo esta frase, los amó hasta el fin. Bueno, pues hasta el final, ¿no? Yo pensaba que se refería a un lapso de tiempo, que los amó hasta el fin de los tiempos. Y no se refiere a eso, estaba viendo un comentario. Los amó hasta donde ya no se podía amar más. Los amó a pesar de sus pecados. Los amó más allá de su egoísmo. Los amó más allá de su orgullo. Los amó más allá de sus faltas, aun cuando uno de ellos había prometido estar con él hasta la muerte y cuando vio la de veras le negó 3 veces. Sabemos a quién se refiere, a quién nos referimos, a Pedro. Pues el Señor lo amó aún más allá de su traición, más allá de su negación, más allá de todo aquello que dice o que dijo y no lo pudo hacer, que prometió y no lo pudo cumplir. Los amó mucho más allá de que al final de la escena todos huyeron y lo dejaron solo. Todos huyeron y lo dejaron morir solo, como se dice.
Más allá de su cobardía, más allá de sus envidias, aun cuando sabía que había disputas entre ellos y que uno de ellos quería ser el mayor y que uno quería sentarse a la derecha y otro quería que el otro se sentara a la izquierda, más allá de todas esas situaciones, dice que el Señor Jesucristo los amó hasta el fin, más allá de todo eso. Entonces el Señor Jesucristo cumplió, consumó el amor en su más amplia capacidad, en su más perfecta expresión, consumó el amor hacia sus discípulos. Y tal vez nos podemos referir a los discípulos aquí, a los 12, pero no solamente ellos, amó a todos aquellos que siguieron en la historia de la iglesia. Amó a Pablo, aun cuando Pablo era perseguidor de la iglesia y era el peor enemigo de la iglesia, a él también lo amó. Amó a todos aquellos que a lo largo de la historia han creído o hemos creído. Me amó a mí, a pesar de que yo en algún momento no le conocía, a pesar de que en algún momento tal vez yo le ofendía, tal vez yo pecaba contra él, y así cada uno de nosotros nos amó a pesar de nuestras mentiras, a pesar de nuestras lujurias, a pesar de nuestros falsos testimonios, de todas las maneras en que hayamos pecado. A pesar de todo eso, Él nos amó, y su amor se consumó también en aquella cruz. ¿Por qué? Porque ese amor fue el que le llevó a estar en aquella cruz, a presentarse ahí, a entregarse ahí, a entregar su cuerpo para ser clavado, para ser atravesado, para ser herido y para ser muerto en aquella cruz del Calvario. ¿Qué más consumó? Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y aquí dice que consumó, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había ¿contra quién? Contra nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿De qué manera? Triunfando, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es algo que nos tiene que llenar de alegría y nos tiene que llenar de esperanza. Todos aquellos pecados cometidos, todas aquellas cosas que nos acusaban, aquellas actas de los decretos, puedo pensar que en términos jurídicos actuales tal vez puede ser una sentencia. Toda aquella sentencia que era contra nosotros, contraria a nosotros, que nos condenaba a nosotros, dice que fue clavada en la cruz del Calvario. Así que consumó nuestra salvación, consumó nuestro perdón, clavando esa sentencia contra nosotros en la cruz del Calvario. Y no solo clavó la sentencia ahí, dice que exhibió públicamente ¿a quiénes? A los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahora podemos decir tal vez, bueno, pero entonces, ¿por qué Satanás todavía tiene cierto campo de actividad? ¿Por qué Satanás todavía está afectando a los hijos de Dios? ¿Por qué Satanás todavía nos estorba? Todavía nos hace tropezar, todavía nos hace caer. Sí, todavía el Señor le da permiso a Satanás de tener cierta actividad, pero Satanás ya está condenado. Satanás ya tiene sus minutos y sus horas contadas para pasar la eternidad atormentado en el lago de fuego. Contrario a lo que muchas veces se piensa, que Satanás es el que gobierna o el que reina
ahí en el lago de fuego, en el infierno, Satanás va a ser atormentado en el lago de fuego. Mientras, todavía el Señor le permite tener cierta actividad. Pero hasta eso, Satanás no puede hacer todo lo que él quiera, no. Tiene que ser autorizado por Dios, Dios lo limita, Dios le permite algunas cosas, Dios le permite llevar a cabo alguna actividad, pero siempre está limitado por Dios y sobre todo está condenado por Dios. Entonces, el Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario también triunfó sobre Satanás, triunfó sobre las huestes, Satanás y sus huestes, y sobre el acta que nos era contraria, sobre la sentencia que nos era contraria, mediante la cual estábamos condenados por nuestro pecado. Por último, ¿qué más consumó el Señor en la cruz? Quitó de en medio el pecado. Hebreos 9, 24 al 28. Les decía, enumeramos siete cosas, pero en realidad son más. Hebreos 9, 24 al 28 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, y aquí viene la frase, dice, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario, terminó la obra para quitar de en medio el pecado, para quitar definitivamente el pecado. Algo que nadie puede hacer, algo que nadie había podido hacer hasta ese momento, el Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Quitó de en medio el pecado. Así como recordábamos hace un momento de Juan el Bautista, reconocía del Señor Jesucristo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el problema del mundo, que quita la enfermedad del mundo, la enfermedad del ser humano, ese cáncer que invade y que enferma y que causa la muerte. El Señor Jesucristo lo quita, el pecado de raíz. Dice Romanos 8:1 acerca de esto mismo, de haber quitado el pecado de en medio. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, habiendo quitado el pecado, ¿qué pasa? Dice, ya no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta mismo también nos trae libertad acerca del poder del pecado. Ahí mismo en Romanos 6:22, la victoria de Cristo en la cruz también nos trae libertad del pecado. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados por el pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, recapitulando un poquito, ¿cuáles son las cosas que consumó el Señor Jesucristo en la cruz? Número 1, terminó con el sistema de sacrificios. Número 2, cumplió con las profecías a la perfección. Número 3, cumplió también con la ley a la perfección. Número 4, cumplió la justicia de Dios.
a la perfección. Número 5, cumplió amando a los suyos hasta el fin. Número 6, consumó la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sus huestes, anulando el acta que nos era contraria. Y número 7, quitó de en medio el pecado, llevando a cabo su obra, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pensando en todo esto que llevó a cabo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, creo que nos queda a nosotros únicamente pensar que esa obra no es una obra cualquiera. No es algo fortuito que sucedió en un punto de la historia en que las cosas se salieron de control y cuando Dios envió a su Hijo al mundo, pues resulta que el Hijo terminó muerto. Muchos así lo pudieran pensar. Era el plan de Dios, era el perfecto plan de Dios, que Dios, haciéndose hombre en la persona del Señor Jesucristo, fuera a la cruz del Calvario y que en la cruz del Calvario pudiera consumar todas esas cosas, todos esos planes, pudiera consumar todos aquellos componentes de su plan perfecto y ahora nosotros pudiéramos disfrutar de la salvación en Cristo Jesús. Es por eso que es importante, tal vez no tanto por acomodarnos a las festividades que se celebran en el mundo, no tanto por acomodarnos a que bueno, pues allá afuera lo hacen y aquí también, entonces pues vamos a hacer algo. No, creo que es una oportunidad para poder meditar verdaderamente en aquello que sucedió en la cruz. Y tal vez algo que va más allá de pensar tal vez en una representación histórica, teatral y todo lo que se pudiera hacer. Tal vez la gente que lo hace ni siquiera pasa por su mente el verdadero significado y todo aquello que implica lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todo aquello que el Señor Jesucristo consumó en la cruz del Calvario con su muerte. Todo aquello que el Señor Jesucristo llevó a cabo, entregando su vida por cada uno de nosotros. Todo esto debe hacernos reflexionar y debe hacernos pensar que si mi pecado, tu pecado, llevó a Cristo a la cruz del Calvario, eso nos debe hacer pensar en odiar nuestro pecado, lamentarnos por nuestro pecado, que muchas veces todavía está presente en nuestras vidas y que todavía seguimos ofendiendo al Señor, diciendo que ya somos de Él, pero seguimos cayendo, seguimos tropezando, seguimos fallándole en las mismas cosas siempre. Si nuestro pecado llevó al Señor Jesucristo a ser clavado en la cruz, eso nos debe llevar a odiar nuestro pecado y a vivir en santidad. Eso debe llevarnos a reflexionar y a tomar un compromiso de vivir en santidad, como dice aquí, y como orábamos anoche precisamente por la santidad de la iglesia. Debe hacernos pensar en caminar así como Cristo caminó, andar así como Él anduvo. Tal vez ya no nos va a tocar morir como Él murió, eso ya sucedió una vez y para siempre y nos libró precisamente de morir de esa forma. Pero sí, esa muerte en la cruz del Calvario simboliza que nosotros, o significa más bien, que nosotros debemos morir a nuestro pecado. Debemos morir a nuestra vieja naturaleza y pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a vivir cada día en santidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos meditar, podemos pensar a través de tu palabra en la obra perfecta, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él quiso hacerlo, porque Él quiso llevar a cabo esa obra, Señor. Él se ofreció como el Cordero perfecto, como el Cordero sin mancha, como el Cordero que había de ser muerto, de ser sacrificado una sola vez y para siempre. Gracias, Señor, porque a través de ello tú completaste la obra. Gracias porque no faltó nada
No hay nada que nosotros podamos agregar a la obra de salvación, no hay nada que podamos nosotros discutir y pensar que esté incompleta y que falte algo. No hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho por salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que pudiéramos hacer siquiera por pagar uno solo de nuestros pecados. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo pagó completamente por todos ellos en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque así quiso hacerlo y porque a través de ello fue consumada esa obra tan maravillosa. Gracias, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra. Te glorificamos, Señor, porque tú eres digno, porque tú enviaste a tu Cordero único para ser sacrificado, para ser inmolado. Gracias, Señor, porque así lo quiso hacer y hoy, Señor, nosotros somos el fruto de esa aflicción. Te agradecemos y te damos la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su mensaje, su palabra una vez más. Y qué maravilloso es precisamente meditar en un evento como este de una manera más profunda, con un poco más de detalles, conociendo un poco más todo lo que implicó este sacrificio del Señor, lo que implicó en cuestión de costos para Él, pero también lo que implicó en cuestión de beneficios para nosotros. Es increíble y no podemos más que maravillarnos de la obra de Cristo en la cruz.